¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les envío un cordial saludo. El motivo de este video es para mostrarles cómo es que van a responder los ejercicios que ya están por ahí compartidos en la actividad de ejercicio, la actividad 5 me parece, pero que por ahí estaba un poquito confuso porque teníamos que haber visto en sesión cómo resolverlos. Ahí les envío ahorita la segunda parte de ejercicios, que es lo que vamos a estar, bueno, ya con cantidades o con toda la parte necesaria para poder realizar los cálculos. Por lo pronto, los ejercicios que ya tienen ustedes ahí a la mano se van a resolver de una forma muy sencilla. Por ejemplo, vamos a utilizar el primer ejercicio como ejemplo para que lo puedan entender y puedan realizar los otros cuatro de forma correcta, de acuerdo a lo que ustedes puedan interpretar en cada uno de esos ejercicios. Por ejemplo, dice, un fabricante introduce un nuevo producto al mercado y las preguntas con las que se va a encontrar, o las principales preguntas que se va a hacer o podría hacerse ese fabricante es, ¿cuál será la reacción de los clientes potenciales? Bien, una vez que ya esté ingresando a las preguntas, hay que observar cuál es el motivo, cuál es la premisa por la cual está desarrollando esas preguntas. Bueno, pues quiere enviar un nuevo producto al mercado. Entonces, al momento de que él envía, o el momento de que él quiere ver cómo se va a comportar su producto, quiere responder estas preguntas, tiene que preguntarse cuáles van a ser las naturalezas del mercado, cuál va a ser la naturaleza del mercado, cómo es que se va a comportar el mercado de acuerdo a su producto. Y eh, ahí puede expresarse de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser bien aceptado, puede ser aceptado de forma regular, puede ser moderadamente aceptado o puede ser inclusive también mal aceptado. Estas escalas o estas escalas de valor o de posible valor son de tipo arbitrario o ya deben de estar preestablecidas por el departamento que se va a encargar de realizar este estudio, ¿vale? La captación de datos. Ustedes solamente van a tomar la decisión sobre cuál opción va a ser la importante. Ok, vamos a las opciones. Las opciones, por ejemplo, se van a restringir o se van a redirigir hacia la respuesta de cada pregunta. Entonces hay que diferenciar cada pregunta. Por ejemplo, ¿cuál será la reacción de los clientes potenciales? Entonces, esa podría ser nuestra primera opción o la primera, ¿cómo se llama? Factor importante para considerar sobre la naturaleza del mercado, la reacción de los clientes, ¿vale? Vamos a darle valores o el encargado de realizar el estudio va a encargarse o va a tener en mente o darle mayor eh, importancia a la reacción que tienen los clientes. La siguiente pregunta, ¿cuánto debe producirse? Entonces, perdón, ¿cuándo debe producirse? Entonces aquí podría decirse que es un tiempo de producción, ¿vale? Debe probarse el producto en el mercado. Eh, Vamos a ver la, la prueba de mercado, si es factible o no, que cuando se realiza la prueba de mercado puede que sea bien aceptado, aceptado normalmente, moderadamente aceptado o puede ser mal aceptado. Pero estas cantidades les comento o les repito que estas son entregadas previamente o resultantes del estudio que se va a realizar. Por último, la última pregunta dice publicidad, ¿cuánta publicidad se requiere? Entonces hay que ver ahí los tipos de publicidad. ¿Qué tipo de publicidad es bien aceptada eh, en el estudio de mercado de acuerdo al estudio que se acaba de realizar? Entonces, estas opciones que están aquí, ¿ah? Son probabilidades, son los objetos de estudio, son las variables de interés, etcétera, lo que a ustedes les importa conocer. En las cantidades son las variables entregadas por el departamento correspondiente. Estas cantidades ustedes ya las van a tener, ustedes ya las van a encontrar. Ustedes con base en esas cantidades y utilizando criterios, es como van a tomar una decisión sobre cuál es la probabilidad, cuál es el objeto de estudio, cuál es la variable de interés
por la cual se van ¿cómo se llama? A dirigir o a enfocar todo su proyecto. Eso es con respecto de los primeros ejercicios que ustedes ya tienen. Continuando con los ejercicios que les comento que vamos a utilizar cantidades, van a ser estos de aquí. Entonces, utilizando ya lo que viene en el video que les compartí anteriormente, van a realizar estos cálculos. A ver, pero vamos a ocultarlos para que no estén estorbando ahorita. Ok, vamos a resolverlo. Bien, aquí tenemos un ejemplo, un caso. Dice que esta escuela se está preparando o está preparando un sitio para acampar en cierto tiempo, en cierto lugar, para enseñar las técnicas de supervivencia, porque es una escuela de campismo. Entonces, esta escuela estima que la asistencia puede caer dentro de 4 categorías: 200, 250, 300 y 350 personas. El costo del campamento será mínimo cuando su tamaño satisfaga la demanda con exactitud. Ok, aquí tenemos desviaciones por encima y por debajo de los niveles de demanda. Incurren costos adicionales para construir más capacidad que la necesaria o por perder oportunidades de ingresos. Ok, entonces, si A1 a A4 representan los tamaños de los campamentos: 200, 250, 300 y 350 personas. Estos serían las cantidades de personas que podrían inscribirse a lo que es ese viaje, ¿cómo se llama? Ese curso, por así decirlo. Y S1 a S4, el nivel de asistencia. En esta tablita se va a representar, esta tablita ya está entregada por los responsables de organizar el evento. Entonces, este sería el nivel de asistencia de cada una de las, de cómo se vayan llenando. Y estos serían las cantidades en miles de dólares para cada situación. Por ejemplo, si se entregan, si se hace un cupo para 200 personas ¿cómo se llama? Y la asistencia es de 200 personas, pues los costos en miles de dólares pues se reduce, ¿verdad? Entonces se entiende, esta parte es entendible. Si se hace el cupo para 200 personas, pero en realidad llegaron 250, pues se va a incrementar el costo porque hay que hacer adecuaciones. Entonces esas adecuaciones, explicaba acá arriba que había desviaciones por encima y por debajo. Entonces hay que tener en consideración eso. Si se decide o si se va a trabajar con 200 personas, pero al final se inscriben 300, entonces ese es el rango, esa es la cantidad que se va a tener que invertir para poder cumplir o poder satisfacer la desviación que se está generando. Entonces aquí se entiende cómo es que se van generando estos costos. Por ejemplo, si se crea una capacidad o se decide por hacer el estudio, o perdón, por hacer el viaje con 350 personas y nada más se inscriben 200, ahí se va a tener una pérdida, por así decirlo, porque hay que pagar de esto de más para poder reacondicionar o de reacomodar todo lo que ya se había hecho. Entonces, supongo que esta tablita ya se interpreta o se puede saber cómo es que se puede interpretar, cómo es que o cuál es el significado que tienen cada uno de esos valores. Ok, como vamos a estar hablando de cantidades de dinero, y estas son, por así decirlo, cantidades que se van a tener que desembolsar extra para hacer cada una de las modificaciones, pues en teoría, bueno, en realidad aquí los resultados que vayamos obteniendo que tengan que ver con dinero o con cantidades monetarias, pues se va a decidir por la menor, porque aquí serían costos extra. Entonces, entre menos costo extra se tenga, pues mejor es la opción, o se va o se va a tomar en cuenta o se va a decidir por una opción que nos entregue o que nos resulte en el menor desembolso posible de dinero. Si en dado caso aquí fueran remuneraciones o fuera liquidez o fuera dinero positivo, dinero que vaya a acumularse o dinero ganado, entre mayor cantidad pues es mejor. Entonces, dependiendo del enfoque o dependiendo del contexto de esas cantidades, de esos costos, pues es la que se va a estar utilizando va a ser
la interpretación que se van a estar dando respecto a los resultados. Ok, para el primer criterio, para resolver con respecto a los criterios. Para cada una de las probabilidades, para cada una de las posibilidades, la probabilidad de que se escoja la opción 1, la probabilidad de que se escoja la opción 2, la opción 3 o la opción 4, vamos a tener que desarrollar una formulita, que es la que está aquí. La probabilidad de que cada una de las posibilidades, cada una de las conjunciones sea factible, se va a utilizar esta fracción. Por ejemplo, si, como tenemos cuatro opciones o cuatro características, va a ser o se va a tomar 1 sobre 4. Si hubiera nada más 3 sería 1 sobre 3 o un tercio, ¿vale? Multiplicado por la suma de todas esas opciones. Entonces tenemos 4 opciones. Entonces esas opciones o esa J sería de la 1 a la 4, las cantidades de la 1 a la 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar aquí en la ecuación? Bueno, entonces vamos a decirle que este resultado va a ser igual a, ¿quién? Pues un cuarto que va a ser multiplicado o que va a multiplicar a, ¿quién? Pues a la suma de ¿qué parte? Pues de todas estas cantidades, ¿vale? Pero ese resultado lo tenemos que multiplicar por 1000 porque todas esas o porque esas cantidades se están hablando en miles de dólares. Entonces le damos enter y nos va a resultar que si se escoge esta opción independientemente de la parte que salga aquí, se puede decir o se puede estipular que va a ser un promedio de o va a ser la pérdida de 14.500 dólares. Entonces vamos a editar esa fórmula dejando bloqueada el rango y vamos a arrastrar la fórmula para que no es sin ¿cómo se llama? Sin bloquear el rango para que nos vaya entregando la cantidad de valores. Entonces va a ser un cuarto. Entonces aquí vamos a observar que cuál va a ser la opción o cuál va a ser el resultado que vamos a elegir. Pues en este caso va a ser la opción A2 porque es la que nos muestra que tendríamos la menor pérdida de todas. Entonces este sería la selección óptima, ¿vale? Entonces esta es la óptima. ¿Y por qué dirán ustedes? Bueno, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de costos extra, o estamos hablando de pérdidas que se generarían en dado caso de tener que realizar una adecuación para cada una de las circunstancias que puedan generarse. Entonces, como esta es la que, tomando en cuenta todas las opciones de pérdida, es la que menor se, se, se estipula o se prevé que nos entregue o que se prevé que sea la que menos nos va a generar pérdidas. Esta es la opción óptima. Si les comentaba hace un momento, si estas fueran o estuvieran hablando sobre remuneraciones o ganancias, entre mayor sea la ganancia, pues mejor. Entonces, dependiendo del contexto en el cual se estén aplicando estas cantidades, pues va a ser la selección óptima que ustedes van a decidir. Ahora, para el optimista, lo único que hay que hacer es tomar en cuenta el valor máximo de cada una de esas, ¿cómo se llama? De cada una de esas opciones. Entonces esto va a ser igual a, yo quiero el máximo de todo este rango. Y lo voy a arrastrar. Ok. El máximo se va a referir a, yo voy a apostar por la máxima cantidad de personas. O sea, se va a tener una parte optimista y no importa o
o tratando siempre de enfocarse a lo que mayor ganancia o lo que mayor contemplación podría referirse. Entonces, de todas estas, ajá, el máximo que yo voy a encontrar es el 30. Entonces, esta sería la opción que se elegiría. En cuanto al pesimista, o sea, de tratar de encontrar lo menor posible de pérdida o ¿cómo se llama? De perder lo menor posible. Entonces, aquí vamos a poner el mínimo de todo este rango y vamos a bajarlo. Entonces, de todos ellos, este es el mínimo. Entonces, esa es mi opción óptima. Entonces, sería la A1. Si nos vamos o nos enfocamos de acuerdo a un criterio pesimista. En el optimista fue el criterio o la opción A4. Para el criterio de Savage, este criterio de Savage es utilizando una formulita donde se va a tomar en cuenta esta opción con respecto de este rango. Ajá. Entonces, a este valor se le va a restar el mínimo de toda la columna y así sucesivamente en cada opción. Entonces, lo que se va a escribir aquí es que esto va a ser igual a esta cantidad menos el mínimo de toda la columna. ¿Vale? Entonces le vamos a dar igual y ahí nos tiene que salir en 0. Porque ese es el mínimo de toda la columna, pues entonces por eso nos sale 0. Arrastramos la fórmula y después volvemos a arrastramos la fórmula. Posteriormente tenemos que hacer aquí de igual manera el cálculo menos el mínimo de quién, pues de toda esta columna, ¿no? Entonces corremos todo. Esto va a ser igual a este menos el mínimo de toda la columna, menos enter, y esto va a ser igual a esta opción menos el mínimo igual de toda la columna. Entonces aquí nada más ponemos todo este valor y aquí vamos a seleccionar el máximo. Entonces vamos a decirle que va a ser igual al máximo de todo este renglón y lo voy a correr hacia abajo. Entonces vamos en esta cuestión de Savage, de todos los máximos se va a optar por el mínimo máximo, ¿vale? En este caso nos quedó la opción 2. Entonces ese sería nuestro resultado, esa sería nuestra opción, nuestra selección de acuerdo al criterio de Savage. Otra vez, ¿cuál es la fórmula? Va a ser igual a, van a tomar una celda, por ejemplo, de toda la columna, de la primera columna, y van a decir, bueno, en este caso se van a posicionar aquí, y van a decir que esta columna o a este valor se le va a restar el valor mínimo de que se encuentre en esa columna. Y por ejemplo es el 5, y por eso se queda el resultado de 0. En la segunda en la segunda fila este valor es 8 y se le va a restar el mínimo que se encuentra en toda esa columna. Entonces 8 menos 5, por eso aparece ese 3 ahí. Y así sucesivamente en cada una de las filas de esa columna. Lo que hice arrastrando la fórmula es realizar el mismo cálculo para todas las columnas en cada una de las filas. Entonces, posteriormente hay que generar una columna de máximos, identificando cuál es el máximo de cada una de esas filas. Y una vez que ya los tengamos todos identificados, hay que seleccionar el mínimo de todos los máximos, ¿vale? A este
A este criterio también se le llama como minimax o ¿cómo se llama? Criterio minimax. Por último, para el Hurwitz, aquí se van a utilizar los valores mínimos y máximos de cada una de las filas. Por ejemplo, para estas columnas se va a utilizar, por ejemplo, va a ser el mínimo de toda esta fila, ¿vale? Y este va a ser mi máximo. ¿De quién? Pues de toda esa misma fila. Lo único que voy a hacer es arrastrar esas fórmulas para que me entregue los valores. Por último, voy a utilizar la fórmula que viene ahí arriba, esta de aquí, para encontrar los, ¿cómo se llama? Las posibilidades o saber cuáles van a ser las mejores posibilidades o las mejores alternativas de acuerdo a los alfas que me entregan, ya me entrega el servicio de estudio o la parte del estudio. Entonces los alfas factibles para este ejemplo son de 0.5 y de 0.25. Quiere decir que en esta columna voy a reemplazar o voy a sustituir estos alfas con estos valores que están aquí. Por ejemplo, esta celda va a ser igual a ¿quién? Al alfa, ¿ah? Que va a multiplicar a ¿quién? A la fila de mínimo, ¿ah? Y le voy a sumar ¿qué? Le voy a sumar primero 1 menos el alfa que estoy utilizando, y esto lo voy a multiplicar primero por la fila máxima. Entonces voy a darle enter y me va a entregar un valor, ¿vale? Entonces una vez que ya tenga ese valor, lo único que voy a hacer es, bueno, antes en la fórmula hay que bloquear ¿cómo se llama? El valor del alfa, porque está fijo, nada más tenemos un valor de alfa. Entonces ese valor de alfa lo bloqueo con F4 y ahora sí ya voy a poder arrastrar la fórmula y me va a entregar esos valores. Ahorita decidimos cuál es bueno, de una vez les digo, el resultado menor es el factible o el utilizado. Entonces para este caso podemos seleccionar o podemos utilizar cualquiera de la alternativa 1 o 2, ¿vale? Cualquiera de ellas nos entrega este resultado, el menor, por lo tanto es el que estaríamos seleccionando. Ahora para un alfa de 0.25 vamos a darle igual y va a ser el alfa, de una vez lo bloqueo con F4, va a multiplicar a ¿quién? A fila mínimo, y a esto se le va a sumar, me están faltando los paréntesis, okay. A esto se le va a sumar, le voy a sumar ¿qué? El 1 menos el alfa, igual lo bloqueo, y eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Por la fila máxima, ¿vale? Entonces le doy enter. Como ya bloqueé el alfa, ya no más es cuestión de arrastrarlo. Entonces ahora, de estos, el resultado menor, pues es este que está aquí, el 18.75. Por lo tanto, lo voy a seleccionar como mi resultado seleccionado o correcto. Entonces, ¿cómo voy a...? Bueno, para decir cuál es el óptimo, cuál es el que se va a elegir, pues se puede subrayar. En este caso yo le cambié de color, le puse aquí por ejemplo el óptimo, aquí nada más lo seleccioné con color, igual aquí le puse cuál era el mínimo máximo, y ya con eso yo puedo observar cuando ustedes entreguen su tarea cuál es el que ustedes encontraron como el elegido o el óptimo. Para aquí en el resultado de Hurwitz, la necesidad es de seleccionarlo, cuál es el menor de todos, y hay que decir cuál es el elegido. Entonces, vamos a decir que para un alfa de 0.5, la alternativa óptima es en este caso sería la A1 o A2.
para un alfa de 0.25, la alternativa óptima es la A3. Listo, y ya con eso estarían terminando su ejercicio. Entonces los 5 ejercicios que vienen aquí abajo yo los voy a dejar en un PDF en el mismo apartado para que ustedes los puedan resolver. Cualquier duda, cualquier detalle, estoy al pendiente. Con esto es más que suficiente para que puedan resolver los ejercicios. Saludos a todos.